ahora está bien la cosa. Perfecto. Pues ya está. Justo tenemos esto solucionado para empezar. Porque no empezar a la justa porque luego nos cierran aquí. O sea que vamos a empezar. Bueno, estáis escuchando una sonata de Mozart. Bueno, pues ya que os habéis relajado un poco, empezamos. De esta sonata os voy a hablar después, porque está relacionada con lo que se conoce como efecto Mozart, que luego comentaré lo que es. Vale, así está bien. Bueno, pues como veis por el título de la charla, se titula, como veis, Los misterios de la música, y es otro tema más de estos que yo suelo llamar misterios en la frontera de la ciencia, porque, como veis a lo largo de la charla, son fenómenos misteriosos que ocurren por la música en humanos, en animales, en plantas, ya veremos a lo largo de la charla, y que la ciencia todavía no lo tiene claro. Por eso yo les llamo misterios en la frontera de la ciencia, porque la ciencia hoy día todavía no tiene una explicación. Entonces, por eso lo he titulado Los misterios de la música. Entonces, ¿de qué os voy a hablar? Pues primero centraré el tema de lo que es la música, la definición de la música y un poco de la historia de dónde viene la música. Y luego me centraré en un tema que yo últimamente en casi todas las charlas toco, que es el cerebro, cómo funciona en este caso con la música, es decir, cómo el cerebro, nuestro cerebro, el cerebro de los seres humanos, procesa la música que nos entra por los oídos. Hablaré de eso en ese capítulo de música y cerebro. Y luego ya me centraré en los temas que verdaderamente a mí me han interesado al presentaros este tema, que es los misterios. Y en esos misterios de la música, primero tocaré los misterios de la música con los seres humanos, entre ellos uno que voy a dedicar un poco de más tiempo, que es el poder curativo de la música, la musicoterapia, el poder curativo de la música en los seres humanos. Y también hablaré de la relación que hay entre la música y las experiencias cercanas a la muerte, algo que a mí siempre me ha sorprendido y a veces he hablado ya varias veces del tema aquí, y también de los sueños, es decir, qué fenómenos ocurren relacionados con la música en los sueños. Y luego ya veremos cómo afecta la música a los animales y cómo afecta la música a las plantas e incluso cómo afecta la música al agua. Y acabaré, como siempre suelo hacer, con un resumen y unas conclusiones. Así es que, sin más, pues vamos a empezar con el primer tema, con el primer capítulo, que es ¿qué es la música? Vamos a definirla, la música. Bueno, pues la música, como ahí veis, es la sucesión de sonidos combinados siguiendo los principios de la melodía, la armonía y el ritmo que evoca una respuesta emocional en lo ocurrido. Esto de la respuesta emocional es clave en la música. De hecho, la emoción musical se ha visto que es de carácter universal, es decir, le ocurre a todos los humanos de todas las culturas, de todos los países, de todos los continentes. Le ocurre a todo el mundo esa misma respuesta emocional. Y según la pieza musical que se escuche o que se interprete, nos puede producir emociones muy diferentes, de un extremo a otro de las emociones, digamos, positivas a negativas. Pues desde la tranquilidad, la alegría, el afecto, el optimismo, hasta tristeza, nostalgia, miedo, ansiedad, rabia, ira, odio. Es decir, todo el extremo de las emociones nos las puede producir la música. De hecho, podéis encontrar en internet piezas musicales que dicen y esta produce ira, y esta produce miedo, y esta... Hay un montón de cosas sobre eso en internet. Desde luego, efectivamente, eso es lo que ocurre. Casi todas las emociones las puede producir la música. Lógicamente, las letras de las canciones ayudan a esas emociones. En función de la letra, pues te hace llevar a un sitio o a otro en cuestión de la canción. Pero todos vemos como en el cine, por ejemplo,
el tema de la música es clave para dar intensidad a una determinada emoción en determinadas escenas. El cine se ayuda muchísimo de la música para plasmar la emoción que quiere resaltar en una determinada escena. Es decir, lo de la emoción es muy importante en la música. Parece, desde luego, que la música es una capacidad innata que se ha desarrollado a lo largo de la evolución. Y dicen los investigadores, los que investigan mucho sobre la música y los humanos, que las razones del por qué la música ha sobrevivido con la evolución es que la música incrementa los lazos sociales, fomentando respuestas emocionales conjuntas cuando se danza o canta, aparte de relajar tensiones entre los individuos. De esa forma, en las tribus, pues la música ayudaba a que aquello estuviera conjuntado y no se mataran unos a otros, ¿no? De hecho, fijaros que hay investigadores que dicen que la música viene en la evolución desde el Homo erectus, la música de los humanos modernos, Homo sapiens sapiens como nosotros. Y hablan de que podría venir del Homo erectus, es decir, hace 1,8 millones, porque los Homo sapiens hace unos 300.000 años que estamos aquí, los neandertales y los de Cro-Magnon, que somos más jóvenes, por así decirlo, hace 150.000, 200.000 años que estamos aquí, pero dicen investigadores que esto viene de más atrás. Incluso veremos que podría ser aún de más atrás. Desde luego, en todas las culturas prehistóricas se ha visto que hay instrumentos musicales, lo cual es muy extraño. Por ejemplo, fijaros en esta flauta perfecta, por así decirlo, comparada con la que ahora tenemos. Y esta está hecha con el hueso del fémur del oso europeo que ya se extinguió. Esto se descubrió en 1995 en Eslovenia y se le da una adaptación en los 43.000 años, aunque algunos hablan de 80.000, porque este tipo de huesos no se pueden tratar con el método del carbono 14. Entonces, por eso hay esa discrepancia entre unos y otros, pero por lo menos tiene 40.000 años. Y de hecho, no se sabe si la construyó el hombre neandertal o el hombre de Cro-Magnon, porque ahora hay bastante polémica de que los neandertales tenían tanta capacidad artística como los Homo sapiens sapiens. Lo que pasa es que se extinguieron, bueno, pues ahí se extinguió su capacidad artística. En Egipto, por ejemplo, viniéndonos más reciente de esa prehistoria, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, es decir, en tiempos antes de los faraones, ya se usaba la música en la magia. La magia es clave en la música en los pueblos antiguos. De hecho, los egipcios la utilizaban, por ejemplo, ayudaban a la magia con la música para contribuir a producir la inundación anual del Nilo, que era su forma de subsistir, ¿no? Pero también los egipcios antiguos decían que la música tenía origen divino, y de hecho hablaban de que el propio dios Osiris había enseñado las leyes de la armonía a los humanos y se le presentaba como el introductor de la música y la danza. Tanto los egipcios como los griegos antiguos, que realmente tomaron su civilización bastante de los egipcios, pensaban que la música era mágica y que tenía origen divino, y que a través de la música se hablaba, digamos, se contactaba con los dioses. Es decir, que desde muy antiguo la música está en el ser humano y es muy importante como parte de nuestra vida. Bueno, pues hemos centrado la música, hemos visto un poco desde cuándo aparece, vamos ahora a centrarnos en lo que la música produce en nuestro cerebro, cómo se procesa la música en nuestro cerebro. Bueno, la música llega a nuestros oídos pues como un sonido más, como vibraciones sonoras, ondas sonoras que entran a través de nuestro oído, llegan al tímpano, del tímpano a través de la cadena del huesecillo, del yunque, del auricular, martillo, etc., llegan al caracol, a la cóclea, que tiene unas células con cilios que se mueven y que a través de esos movimientos se producen impulsos eléctricos que van al cerebro, a través del nervio auditivo que, como veis, sale por aquí, hacia el cerebro. Es decir, que la música en los humanos pues, nos entra a través de los oídos. Bueno, pues ese nervio óptico, esas vibraciones amplificadas a través del nervio óptico, he dicho, el nervio auditivo, lleva hasta el cerebro. ¿A dónde? Pues lleva a lo que se llama corteza cerebral auditiva, que está, como veis, aquí. Hay una en cada lóbulo temporal, es decir, una en
derecho, otra en el izquierdo. Pero lo que se ha descubierto, y esto se ha empezado a descubrir hace poquitas décadas, es que no se queda la música ahí, porque de hecho hace como 20 años, recordaréis que se hablaba de que el lenguaje estaba en el hemisferio izquierdo del cerebro y la música en el derecho, y había mucha historia alrededor de eso. Pues hoy eso ya ha cambiado totalmente con las nuevas investigaciones neurocientíficas. De hecho, lo que ocurre es que desde la corteza auditiva hay numerosas conexiones nerviosas con muchas regiones del cerebro, con prácticamente todo el cerebro. De hecho, se ha encontrado además que los distintos componentes de la música se procesan en partes distintas del cerebro, ayudados por la técnica de imagen cerebral, como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional. Se ha visto que, por ejemplo, el tono, el timbre, el ritmo, la melodía y la emoción producida por la música tienen localizaciones cerebrales distintas, es decir, que desde la corteza auditiva hay un montón de conexiones con un montón de zonas del cerebro. Fijaros que, por ejemplo, el timbre se procesa en el hemisferio derecho, la melodía en ambos hemisferios, el ritmo en el hemisferio izquierdo. En lo que respecta a la melodía, parece que el hemisferio derecho se centra más en el contorno y el izquierdo en los intervalos tonales. Fijaros la cantidad de especializaciones que hay en el cerebro para procesar las distintas características de la música, lo cual es algo muy reciente que se ha descubierto gracias a estas técnicas de imagen cerebral. Pero también se ha visto que la música produce la liberación de numerosos neurotransmisores y hormonas, como por ejemplo la dopamina o las endorfinas de la felicidad, por ejemplo, que se habla del cortisol del estrés, la serotonina del estrés también, la oxitocina la del afecto, es decir, un montón de neurotransmisores y hormonas se producen a raíz de escuchar música. Por otra parte, los últimos estudios también con imágenes cerebrales han mostrado que los centros del lenguaje y de la música se solapan, pero no son los mismos, porque se pensaba que eran muy similares, porque de hecho están en el lóbulo temporal. Pues no, aunque lógicamente si se canta, todos los centros cerebrales del lenguaje y de la música se activan. Y ya no te digo si además de cantar se baila, entonces ya todo el cerebro se activa de una forma impresionante. De todas formas, hay una cosa que han ido descubriendo y es que parece que la música, a diferencia del lenguaje, el lenguaje es algo que ha aparecido en el Homo sapiens muy reciente. De hecho, hablan de que puede tener 50.000 años, no mucho más. El Homo sapiens está aquí ya a 150.000 años. Pues dicen que probablemente hubo una mutación que generó el lenguaje quizás hace 50.000 o no muchos más años. No se conoce este tema, pero es lo que se piensa. Bueno, pero sin embargo, el proceso de la música por los humanos parece que es mucho más antiguo que el lenguaje, porque activa áreas del cerebro que son muy antiguas, estructuras del cerebro que compartimos con mamíferos, reptiles y aves, como por ejemplo el cerebelo o el tronco encefálico. Por ejemplo, las emociones se tratan en cerebelo y tronco encefálico, algo que la música es clave para las emociones, aparte de otras zonas más en la corteza cerebral, pero hay un componente de la emoción muy importante ahí. Es decir, que parece claro que el procesamiento de la música viene de muy antiguo en la evolución, probablemente de reptiles, aves y mamíferos hasta llegar al humano. De hecho, es tal la complejidad del procesamiento de la música en el cerebro que hay muchos neurocientíficos que están estudiando cómo la música afecta al cerebro. Esto es una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a documentarme sobre el tema, porque hay montones de libros sobre el cerebro y la música, montones de libros escritos por neurocientíficos y por neurocientíficos que además son músicos. Y hay muchos, pero una literatura impresionante sobre esto. De hecho, este hombre, este neurocientífico americano muy conocido, que es neurocientífico y además músico, dice que él llama el cerebro musical porque dice que todo nuestro cerebro está como preparado para la música. Y por eso habla de que la música ayuda a explicar al cerebro y viceversa. Es decir,
Por eso también están estudiando mucho el impacto de la música en el cerebro, porque parece que entendiendo cómo la música se procesa en el cerebro se podrían entender muchísimas más cosas, como por ejemplo lo que dice este hombre, Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, este hombre de aquí, que lo veis en la entrega de premios del Príncipe de Asturias, que le dieron el premio Príncipe de Asturias en el 2011. Este hombre es neurocientífico y este dice que si los científicos pudieran explicar la música cómo se procesa en el cerebro, podrían encontrar la clave para explicar todo el pensamiento humano. De ahí que por eso se esté investigando mucho de cómo la música se procesa en el cerebro. Es decir, es muy importante todo el tema de la música y el cerebro, como estoy comentando. En resumen, no hay una estructura única dedicada a procesar la música en nuestro cerebro y de hecho casi todo el cerebro está implicado en el procesamiento de la música. Por eso vuelvo a insistir que los neurocientíficos están atendiendo mucho a las investigaciones de música y cerebro. Bueno, pues pasemos ya al meollo del tema, que son los misterios de la música. Entonces, lo primero que voy a ver es una serie de misterios, fenómenos que afectan a los seres humanos. Entre estos fenómenos están también, lógicamente, la musicoterapia, el poder curativo de la música, también el tema de las experiencias cercanas a la muerte y su relación con la música, o los sueños y su relación con la música. Pero aquí vamos a ver algunos concretos, para mí muy extraños. Luego, a continuación, ya veremos la música de los animales, la música de las plantas y la música del agua. Entonces, vamos a empezar con fenómenos de la música afectando a los humanos. Y empiezo con las alucinaciones musicales. Esto es una cosa muy extrañísima. Estos son sensaciones subjetivas que tienen las personas en que están escuchando claramente piezas musicales, cantadas o instrumentales, pero que no suenan en el mundo real. Pero para esas personas son tan vivas y reales como si procedieran de la radio o de la cadena de música, aunque solo están en su cerebro. De hecho, cuando las tienen, pues hablan con los de al lado, oye, qué música más bonita, y los de al lado le dicen, oye, pero si no está sonando nada. Solo suena en su cerebro, aunque ellos piensan que viene de fuera. Esto es, para mí, extrañísimo. Claro, lo que dicen los neurocientíficos, que no conocen bien la raíz de este fenómeno, es que es algo anormal que funciona en el cerebro. De hecho, la sordera predispone a sufrir este tipo de alucinaciones, pero no siempre. Las investigaciones han visto que 1/3 son medio sordos y 2/3 no. O sea que no está muy clara la asociación de la sordera y las alucinaciones musicales. Por ejemplo, célebres músicos como Schumann o Beethoven tuvieron alucinaciones musicales que en algunos casos trasladaron a sus composiciones musicales. Por ejemplo, Clara Schumann, la esposa de Robert Schumann, en sus diarios que hizo relata lo siguiente. Decía que Schumann oía en su cabeza piezas musicales maravillosamente hermosas, totalmente formadas y completas, música tan espléndida y con unos instrumentos que sonaban más maravillosos que cualquier cosa oída sobre la tierra. Esto lo volveré luego a insistir sobre eso. Es decir, en alucinaciones musicales lo normal es escuchar músicas que la persona conoce, pero hay momentos también en que empiezan a escuchar música que no conocen y además música impresionantemente bella con respecto a la que ellos han escuchado normalmente. Volveré sobre este tema de música maravillosa después, en algún otro momento. Bueno, esto de las alucinaciones musicales a mí me llama mucho la atención, es decir, ¿cómo es posible que el cerebro, por una anomalía, que normalmente es lo que dicen, sea capaz de recuperar unas músicas que no están sonando en el mundo real, que solo suenan en el cerebro, y además músicas, en algunos casos, desconocidas por la persona, lo cual es muy extraño, porque si acaso estarían recordando que es lo normal, sus músicas preferidas, pero no, a veces son músicas que nunca han escuchado. Es decir, ¿de dónde saca el cerebro esas músicas? Otro fenómeno que es el de los músicos savant. El síndrome del savant, el savantismo, es un síndrome, desde luego para mí, muy extraño, también por el tema de cómo el cerebro se comporta. Este investigador, Darrell Preffer, de la Universidad de Wisconsin, ha estudiado mucho esto y ha escrito mucho
incluso libros sobre el tema. Y entonces él dice que es un estado patológico por el cual algunas personas con desórdenes mentales, pese a sus discapacidades físicas, mentales o motrices, poseen sorprendentes habilidades mentales. Estamos hablando en general del Saban. Del Saban, recordáis la película de Rain Man, la de Dustin Hoffman y Tom Cruise, que Dustin Hoffman interpretaba a un autista, Saban, que el tío se aprendía el distinto telefónico de memoria, pero uno detrás de otro, o era capaz de multiplicar 5 cifras por 5 cifras instantáneamente, o como lo utilizó su hermano Tom, el que hacía de Tom Cruise, en el casino para saltar la banca en el blackjack, porque el tío sabía las cartas que habían salido y las que faltaban perfectamente, ¿no? Entonces, era un Saban de tipo intelectual, por así decirlo. Pero hay Saban que son de... Bueno, recordáis también, no sé si lo recordáis, que cuando yo hablé de los gemelos, contaba el caso de dos gemelas que tienen 50 y tantos años, dos gemelas americanas, que son Saban y son capaces de recordar lo que han hecho cualquier día de su vida. Es decir, le preguntan, ¿qué hiciste el lunes 27 de enero del año 1900 o 2001? Le dicen, hombre, pues sí, ese día fuimos a no sé dónde, no sé qué, comimos no sé qué, comimos. O sea, algo impresionante, que es algo que yo no entiendo cómo es posible, de dónde saca el cerebro la información, porque yo pienso que esa información es muy extraña, que esté toda en el cerebro, y el inconsciente, por mucho inconsciente que sea, me suena que no da para tanto. Bueno, es mi opinión. Bueno, pues como digo, hay Saban que son músicos, y son los músicos Saban. Se conocen alrededor de una decena en el mundo, y este es un ejemplo de ellos. Tony DeBlois es un Saban autista americano. Fijaros que muchos de ellos son autistas, como este de la película de Rain Man, que os comentaba. Y además ciego de nacimiento. La mayoría de los Saban musicales son ciegos, lo cual es aún mucho más extraño. Ciegos y autistas. Pero este tiene unas facultades musicales impresionantes. Toca más de una docena de instrumentos y es capaz de interpretar, lógicamente, de memoria, porque él no es capaz de leer las partituras, más de 8.000 canciones gracias a su portentosa memoria musical. Este hombre escucha una música y ya es capaz de interpretarla con cualquier instrumento. Ha publicado varios discos y realiza giras. De todos estos, si entráis por músicos Saban en YouTube, por ejemplo, veréis que hay un montón de información de todos estos. En el informe que os mandaré por email, pongo algunos ejemplos más de músicos Saban. Bien, pues, músicos Saban, vamos a otro fenómeno que es bueno, esta música que suena es la sonata para dos pianos en re mayor de Mozart, la conocida como K448, y es famosa por lo que se ha considerado como el efecto Mozart. Esto fue un estudio que hizo la Universidad de California. El primer estudio lo hizo en los 90, y entonces hizo lo siguiente: a un grupo de estudiantes les puso a escuchar esta sonata durante 15 minutos, y después les sometieron a un test espaciotemporal, que hay que saber en qué orden están, cosas de este tipo, ¿no? A otro grupo en paralelo escuchó cintas de relajación y un tercero estuvo en absoluto silencio. Bueno, pues lo que descubrieron es que los que escuchaban a Mozart puntuaron mucho mejor en el test espaciotemporal. Y es verdad que al cabo del tiempo, a la hora, a las 2 horas, volvían a ser normales, pero en los minutos, horas siguientes de escuchar, los test los hacían de maravilla, pero mucho mejor que los que escuchaban música de relajación o no escuchaban nada. De hecho, repitieron el estudio en los 2000, y los dos estudios se publicaron en la revista Nacho, o sea que se consideró como una cosa publicable desde el punto de vista de los editores de esa revista, ¿no? Pero es que además los investigadores también de la Universidad de California le pusieron música a ratones y se dieron cuenta que los ratones que escuchaban a Mozart eran más rápidos a recorrer laberintos. Sabéis que los laberintos son lo típico que utilizan para investigar la inteligencia de los ratones, en cuánto tiempo lo recorren. Pues los que escuchaban a Mozart eran más rápidos que los que no habían escuchado a Mozart, lo
cual también es una cosa bastante sorprendente. Este es el efecto Mozart. Entonces, claro, la pregunta es, ¿la música clásica y en especial la música de Mozart mejora el cerebro de los seres humanos? Es decir, el coeficiente intelectual lo mejora aunque sea durante un tiempo limitado. Pues parece que sí, esto al menos parece que lo dice, pero es que parece que en general las investigaciones que hay sobre el tema parecen que lo hacen, ¿no? Bueno, sobre estos fenómenos, en el informe, como digo, que os mandaré, hablo de algunos otros. Por ejemplo, el del oído absoluto, porque una gente escucha una nota y dice, esa es la nota la menor de no sé qué tal, o sea, clavada perfectamente. O, por ejemplo, la música, que es que la gente, las personas que la tienen, no reconocen la música, o sea, escuchan la música y, por ejemplo, no serían capaces de distinguir la música de Beethoven de la de Juan Pardo, lo cual es una cosa muy extrañísima. Claro, todo esto dicen los neurocientíficos que son anomalías genéticas o adquiridas del cerebro, pero todavía no hay una explicación. Bueno, pues como eso hay varias explicaciones más. Por ejemplo, por qué la música que escuchamos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia y juventud, se nos queda aquí grabada para toda la vida. Y es una de las músicas que tenemos siempre metidas en la ESO. Pues todo ese tipo de cosas, o por qué, por ejemplo, cuando estamos tristes, escuchamos música triste y sin embargo nos viene muy bien. Pues todo ese tipo de cosas, en el informe que os mandaré también las trato, pero aquí no nos da tiempo. Bueno, pues entonces vamos ahora a centrarnos en la musicoterapia, que está también relacionada con los humanos, es un fenómeno con los humanos de la música, pero es mucho más completo. Bueno, desde luego, como ya he comentado, la música activa y modifica nuestro cerebro y origina la producción de numerosos neurotransmisores y hormonas. Y dado que gran parte de las enfermedades tienen su origen en el cerebro, en las últimas décadas se ha empezado a usar la música para tratar. De luego, la musicoterapia se viene usando desde antiguo. Platón ya la cuenta en sus Pitágoras, por ejemplo, ya la cuentan en sus escritos que usaban la música para curar enfermedades. Pero digamos, como tal, musicoterapia se empieza a usar en las 3, 5 últimas décadas. Como digo, musicoterapia es la terapia que ayuda con la música a curar enfermedades. Bueno, se ha demostrado que efectivamente, gracias a la música, muchos pacientes con diferentes enfermedades mejoran y se curan incluso. De hecho, los musicoterapeutas dicen que hay una música especial para cada problema, para cada enfermedad. Y que escuchando esa música, esa enfermedad mejora y se cura. Actualmente, los neurólogos están explorando la musicoterapia para rehabilitar pacientes que tienen males como Parkinson, Alzheimer, autismo, afasia, es decir, pérdida de agua por algún derrame cerebral o algo así, parálisis, lesiones cerebrales, otros males neurológicos. También se ha visto que los pacientes que han perdido el habla por algún problema, como consecuencia de una lesión cerebral, por ejemplo, si cantan acompañando a alguien, recuperan mucho más rápido el habla que los que no hacen este tipo de cosas. Esto siempre se compara en paralelo con otros grupos que no lo hacen. O, por ejemplo, se ha visto que la musicoterapia es muy buena para pacientes que tienen dificultades en la marcha y recuperan rápido la marcha, la capacidad de andar que han perdido por algún problema neurológico o por un trauma o por lo que sea. También se utilizan tratamientos de musicoterapia en pacientes psicóticos, neuróticos, depresivos, estresados, agotados por exceso de trabajo o tensiones. Y también se obtienen buenos resultados en niños tímidos, introvertidos, inestables o deprimidos físicamente. Ayer me decía que estuve dando esta charla en otro sitio y me decía una señora, dice, yo cuando mi bebé se ponía a llorar como un desconsolado, le ponía los cascos con Mozart y los tíos se callaban y decían nada. Puede ser por otra razón, pero puede ser, por lo que yo voy a ir explicando, que sea la razón la música. También se recurre a ella con éxito en drogadictos y alcohólicos. Y se ha probado, y se ha visto también, se ha comprobado que los efectos de la musicoterapia son mayores si el paciente canta. Por eso de que yo decía antes que si canta y si encima baila, todo el cerebro se activa en función de la emoción que le produce la música.
efectivamente, como veis, quien canta su mal espanta, y esto está clarísimo siempre. De toda la vida, cuando cantamos, vamos espantando. Bueno, hablando de estudios que han hecho, pues se han hecho muchísimos estudios e investigaciones con el tema de la musicoterapia, ¿no? Por ejemplo, en 2008 se hizo un estudio en la Universidad de Maryland y que concluyó que media hora de música al día disminuye la ansiedad y mejora el ritmo cardíaco. Sin embargo, los investigadores decían que no servía cualquier tipo de música, sino que deben ser canciones que le gusten al individuo. De hecho, los que escucharon música que encontraban agradable vieron cómo el diámetro de sus venas crecía hasta un 26%. Esto es impresionante. Hoy que estamos llenos de enfermedades cardiovasculares, pues esto parece impresionante, que se puedan dilatar las venas y las arterias hasta llegar a un 26%. Pero también se dieron cuenta de otra cosa, que ciertos tipos de música más estresante, como el rap o el heavy metal, luego hablaré más de esto, llegaban a provocar que las venas se estrechen un 6%. Es decir, fijaros, la música que nos gusta nos ensancha las venas y las arterias, la música que nos estresa no las estrecha. Como digo, de esto hay muchísimas investigaciones. Bueno, de hecho, hay bastante investigaciones de la música con el Alzheimer. Es, de hecho, uno de los tratamientos no farmacológicos con mayor repercusión en mejorar la calidad de vida en los enfermos de Alzheimer. Hay un documental que se titula, un documental muy reciente, que está en YouTube, aunque no está todavía traducido al español, titulado Life Inside, en el interior de la vida o algo así. Muestra cómo los pacientes con demencia reaccionan positivamente cuando se les dan el voz con sus canciones favoritas. De hecho, el documental está basado en un estudio que hizo un neurólogo, Oliver Sacks, muy conocido en el mundo del cerebro y la música, y que aplicaba a los sesos. Aquí veis la cara de la expresión de alegría que tiene esta señora con Alzheimer cuando le ponen la música. Bueno, pues en el documental se ve como gente totalmente inerte en sus asientos, les ponen los cascos y su música preferida, que le preguntan a los familiares cuál es la música que más les gustaba, y automáticamente reaccionan, mueven los brazos, mueven las piernas, tratan de bailar, y no solo eso, sino a continuación de oírla, esos enfermos tienen mucha más capacidad de dialogar y de interaccionar con la gente que en otra ocasión, vamos, que anteriormente no tenían ninguno, ¿no? Es decir, que esto es impresionante. Os invito a que veáis este documental porque la verdad es que es impresionante. Bueno, y no solo en el Alzheimer, también la musicoterapia se utiliza en enfermos terminales. Hoy día en los hospitales, en la unidad de paliativos, en los hospitales, cuando ya pues, están los pacientes en el trance final, trance en el que pues, el miedo, la ansiedad, todo ese tipo de cosas los agobian, pues la música es impresionante lo que les ayuda. Hay instituciones que investigan esto, como por ejemplo la Fundación Instituto San José de los Hermanos San Juan de Dios. Yo escuché una conferencia de una terapeuta de este instituto que incluso nos puso vídeos de cómo eran sus actuaciones con enfermos terminales totalmente doblados en la cama, sin oír, ni hablar, ni hacer nada, les ponía, empezaba a cantarles y a tocarles música, que iba con su guitarra o con su violín, y automáticamente los enfermos reaccionaban. Que de hecho, fijaos, que decía la señora, dice, y a veces tengo muchos problemas con los familiares de los enfermos, porque me niegan que les ayude a esos enfermos terminales, argumentando que, oye, pobrecito, déjalo, no le dé la tabarra y cosas así. Pues es impresionante, nos puso un montón de vídeos, es impresionante la ayuda. Y como el Alzheimer y los enfermos terminales los tenemos en todo, pues acordaros de esto, de que la música es impresionante en esos estados. Bien, como digo, en resumen, la música es clave en el bienestar y en la vida de los seres humanos, sobre todo cuando es del agrado particular de cada persona. Y eso parece que lo tenemos claro todos. Bueno, pues vamos a ver ahora la música en las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, yo he hablado ya varias veces de ellas y a mí es un tema que me tiene sorprendido, o sea, alucinado. Las experiencias cercanas a la muerte, las ECMs, son experiencias narradas por personas que han estado clínicamente muertas y que han logrado sobrevivir. Esto lo puso en conocimiento del público
este psiquiatra americano Raymond Moody cuando escribió este libro, Vida después de la vida, en el año 1975. Pues bueno, a partir de ahí ha habido muchísimas investigaciones. De hecho, hay muchas investigaciones sobre este tema, sobre todo de médicos sorprendidos que cuando les cuentan las experiencias estas se quedan alucinados, y entonces hay muchos que están investigando a ver si es una cosa que ocurre en el cerebro o no, es otra cosa. ¿Por qué se está estudiando mucho? Porque las ECMs, la experiencia cercana a la muerte, parecen probar la existencia del alma o espíritu, el cual acompaña al cuerpo físico durante la vida y se separa del alma. Y ahora lo veréis por qué lo digo. Estas experiencias le suceden, como digo, esa experiencia cercana a la muerte, pues a personas que están al borde de la muerte, por ejemplo, accidentes, electrocuciones, ataque cardíaco, operaciones quirúrgicas, asfixia, ahogo, etc. Están al borde de la muerte. Y en muchos de estos casos, además, el sujeto está en muerte clínica, es decir, tiene todas sus constantes vitales, electrocardiograma, respiración, electroencefalograma nulo, es decir, está en lo que se conoce hoy como muerte clínica. Pero algunos de ellos, tras ser reanimados y regresar a la vida, relatan que mientras estaban clínicamente muertos, vivieron unas experiencias que consideran extraordinarias. Fijaros que he puesto entre comillas vivieron, porque efectivamente nos dicen que fue una vivencia tan real como cualquiera de las que hayan visto y vivido en la vida terrenal, por así decirlo. Bueno, estas experiencias cercanas a la muerte ocurren en todos los pueblos y culturas a lo largo y ancho del planeta, se han producido en todas las épocas de la historia escrita, hay mucha historia, muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Platón en su República cuenta el caso del soldado Er, que después de morir supuestamente en la batalla, estaba en la pira funeraria para quemarlo y resucitó. Y entonces contó una experiencia cercana a la muerte, como la que yo voy a contar ahora, ¿no? Bueno, le ocurren a personas de todas las edades, e incluso los niños relatan los mismos hechos que las personas adultas. Niños que no tienen conciencia todavía de la muerte y todo ese tipo de cosas, pues relatan lo mismo. Y además les ocurren a los que tienen creencias religiosas, con independencia en su religión, y a los que no tienen ninguna creencia religiosa. Es decir, a todas las personas, sean de donde sean y provengan de donde provengan, tienen esta misma experiencia. Y cuentan lo mismo. ¿Y qué cuentan? Pues vamos a explicar las fases, las características de una experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues lo primero que sienten las personas, que como digo están al borde de la muerte, por ejemplo en el quirófano, que salen de su cuerpo, y se sienten fuera de su cuerpo. Flotan sobre su cuerpo y perciben que poseen como otro cuerpo diferente del cuerpo físico que lo ven aquí abajo, como veis, ellos están por aquí arriba, normalmente suben hacia arriba, que claro, ese doble incorpóreo, pues mucha gente dice que puede ser el alma o el espíritu, ¿no? Bueno, dicen que contemplan el entorno alrededor de su propio cuerpo desde fuera, como está aquí este hombre viendo su cuerpo físico en la cama. Suelen ver su cuerpo inerte en la cama, en el quirófano o en la carretera si han tenido un accidente, por ejemplo, es decir, en el entorno donde están. Escuchan y ven lo que ocurre alrededor, es decir, están escuchando todo lo que dicen los médicos, las enfermeras, pueden moverse con solo pensarlo atravesando paredes. De hecho, hay algunos que cuentan que son capaces de atravesar paredes del hospital, dentro del hospital, e ir a la sala donde están sus familiares y escuchar lo que han dicho esos familiares. No sienten ningún dolor y experimentan una gran sensación de paz. Es decir, que hay como una especie de desdoblamiento de un doble etéreo incorpóreo del cuerpo físico. Bueno, a continuación dicen que ellos constatan que ese doble etéreo, supuestamente el espíritu o el alma, tiene conciencia, sabe, piensa, conoce, ve, pero no puede comunicarse con los que rodean su cuerpo tratando de reanimarlo. Es decir, el cuerpo físico está inerme aquí abajo y la conciencia está allá arriba en ese doble etéreo que se ha despegado del cuerpo físico. Se van elevando y se mueven a través de una especie de túnel con una luz al final. Aquí veis, por ejemplo, este cuadro del Bosco, la subida del Empirio de 1504, que aquí se ve el túnel y la luz al final, y aquí se ve mal en esta imagen, se ve el que está teniendo la experiencia, en este caso el Bosco los pinta acompañados por ángeles, ¿no? Pero bueno, lo típico de las pinturas. Es decir, ya el Bosco sabía de este tema cuando hizo su pintura. Bueno, a continuación
continuación atraviesan ese túnel y dicen que llegan a un espacio fuera del túnel donde hay una luz esplendorosa que no deslumbra y que asocian con el amor infinito. Esto del amor infinito es una cosa muy normal. Dicen que el amor que sienten en ese entorno es mucho mayor, mucho más intenso que cualquier amor que hayan sentido nunca en la vida terrenal. Pero además, y esto es por lo que yo he traído este tema aquí, escuchan música. Luego veremos algunos ejemplos. Escuchan en bastantes ocasiones música cuando se han despegado de su cuerpo y están flotando por ahí en otro supuesto mundo. El sujeto además dice que he recibido con inmenso amor y alegría por familiares, amigos o seres queridos que ya han fallecido, es decir, le reciben en esa luz, le reciben pues, sus abuelos, sus padres fallecidos, sus hermanos, etc. O incluso por seres de luz inmateriales, pero visibles para él, y dice que con todos ellos no se comunican como por palabras, sino como algo que ellos dicen que como telepatía, como con la mente o algo así. Y digo que es la conciencia lo que se ha ido por ahí. Aquí veis, por ejemplo, esta pintura de un niño que tenía unos 6 años, que se quedó en coma y lo llevaron automáticamente, enseguida al hospital, y él pinta lo que le ocurrió en su experiencia. Él se pinta aquí en la cama, la de reanimación, pinta a los médicos aquí, pero además pinta aquí, se ve muy mal en la imagen, pinta aquí la enfermera que lleva, no sé si se ve bien, como un gorro que era muy extraño, particular de ese hospital, al que al niño nunca había ido, ¿no? El niño se pinta aquí, en medio, arriba, como veis, mirando la escena de abajo, y además pinta, bueno, aquí pinta un arcoíris, y aquí pinta a las personas que lo recibieron. Es decir, que está pintando una cosa similar, un niño de 5 o 6 años, similar a lo que cuentan las personas. Hay muchas investigaciones sobre niños, y es que son clavadas todas. Bueno, a continuación dicen que aparece un ser de luz superior a todo, indescriptible, que entra en contacto con el sujeto. Dice que es una figura hermosa, blanca, transparente y tiene una cualidad, de nuevo, intensamente amorosa. Esto del amor lo repiten continuamente esta gente que tiene estas experiencias. Dice que en ese entorno el amor es de lo más maravilloso que han visto, desde luego comparado con el amor en la tierra. Claro, lógicamente, en función de sus creencias, pues esa figura, ese ser de luz, pues dice que Dios, Jesucristo, un ángel, Buda, es decir, cada uno lo interpreta según su creencia, lógicamente. Porque, claro, muchos de esta gente dicen que les cuesta mucho explicar con palabras lo que le ha ocurrido, entonces tratan de explicarlo, asimilarlo a nuestro mundo terrenal, por así decirlo. Bueno, a continuación se produce como una revisión panorámica de toda la vida, desde el nacimiento hasta el momento en que le está ocurriendo eso, como una panorámica impresionante. Y enseguida se produce como un anuncio cariñoso de que su hora de morir no ha llegado aún y que debe regresar. Normalmente eso le indica pues, su abuelo, su hermano, los que están acompañándole ya supuestamente, ya fallecidos, ¿no? De hecho, lo que le dicen es, mira, pues es que tienes niños pequeños que los tienes que cuidar, o es que tienes una tarea que tienes que completar, alguna cosa así. Con lo cual, a continuación, a pesar de que se resisten al regreso porque dicen que la sensación de paz, de amor y bienestar es tan grande que no quieren volver al lugar de sufrimiento, pues ¡bum!, se reintegran de nuevo en su cuerpo físico. Entonces, claro, si veis toda esta secuencia, hay algunos que lógicamente no la tienen completa, hay algunos que salen del cuerpo, ven toda la escena y en un determinado momento vuelven a ingresar en su cuerpo físico. Depende de los tipos. Pero esta es, digamos, una típica experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pero como veis, parece que hay algo que se despega del cuerpo que se lleva a la conciencia, porque es lo que está arriba, lo que piensa, lo que ve, lo que oye, todo se va a llevar a ese doble etéreo, supuestamente el espíritu o el alma. Bueno, como digo, de esta experiencia cercana a la muerte yo he hablado aquí en varias ocasiones, porque es un tema que me alucina, y la última vez que hablé fue cuando hablé del ADN de los espíritus. Y allí, aparte de hablar de las experiencias cercanas a la muerte, hablé de las experiencias de muerte compartida. Las experiencias de muerte compartidas las relatan personas sanas
que estaban acompañando a un enfermo moribundo en el trance de la muerte y que en el momento de la muerte, ¡bum!, salieron de sus cuerpos conjuntamente con el difunto, ambos, con el supuesto con el moribundo, y vivieron las primeras fases de la experiencia conjuntamente. Ahora os pondré un ejemplo. Entonces voy a poner dos ejemplos. En el informe que os mandaré hay más ejemplos. Os voy a poner uno de experiencia cercana a la muerte en los que aparece la música, que es por lo que yo he traído este tema. Esto es una experiencia que cuenta una señora y dice: entonces pude ver mi propio cuerpo. Había salido del cuerpo y estaba arriba viendo lo que ocurría allá abajo. Dice: me mantuve alejada durante un rato contemplando a los médicos y a las enfermeras trabajando sobre mi cuerpo, preguntándome qué iba a pasar, sobre su cuerpo físico, porque ella se sentía allá arriba viendo todo el espectáculo. Dice: después me encontré flotando, atravesé aquel oscuro túnel y salía una luz deslumbrante. Fijaros, similar a lo que yo he contado. Dice: un poco más tarde me encontraba allí con mis abuelos, mi padre y mi hermano, que estaban muertos. Es decir, vuelven a ver allí a gente que ya había fallecido, que ella conocía, familia o amigos, en este caso familia. Dice: alrededor había la luz más bella y resplandeciente que pueda describirse y sonaba una música hermosísima. Esta gente dice que cuando escuchan esa música es una música que nunca han escuchado en el mundo terrenal, por diferenciarlo de ese otro mundo en el que supuestamente están, y dicen que es maravillosa, impresionante, mucho más bella que cualquier música que hayan escuchado. Esto es una típica experiencia cercana a la muerte en la que se escucha música. Y como digo, hay bastantes que escuchan música. Otro día me contaba una señora que además, no solo eso, sino que cuando volvió, el tipo de música que empezó a escuchar era muy, muy, muy distinta de la que le gustaba a ella antes de tener la experiencia. Bueno, pues esta es una experiencia cercana a la música, cercana a la muerte, en la que aparece la música. Vamos a ver ahora un ejemplo de experiencia de muerte compartida en la que también aparece la música. De esta mujer, una mujer de Virginia, de unos 40 años, cuenta esto y dice que había tenido como una experiencia cercana a la muerte cuando murió su marido. Dice: allí, el marido de esta señora le habían diagnosticado cáncer de páncreas, estaba en coma muriéndose en el hospital. Y esto es lo que contó esta señora. Dice: la noche que murió Jim, yo estaba sentada a su lado con su mano entre las mías. Y los dos abandonamos nuestros cuerpos y empezamos a volar por el aire. Es decir, los dos salieron de sus cuerpos y empezaron a volar. Y dice ella: fue increíble y me producía miedo y extrañeza verse volar por fuera de su cuerpo. Dice: salimos de la habitación del hospital, atravesando techos, lógicamente, y empezamos a flotar sobre la ciudad. Esto lo cuentan bastante gente. Sale y suben hacia arriba y empiezan a ver la ciudad por abajo y todo por abajo. Dice: y empezó a sonar una música hermosa como no la he oído nunca. Veis que de nuevo aparece aquí una música hermosa como nunca la había oído en el mundo terrenal, por así decirlo. Dice: mientras tanto nosotros íbamos ascendiendo más por encima de la ciudad. Dice: por encima de nosotros había una luz viva y nos dirigíamos hacia él. La luz era hermosa, vibrante y poderosa. Acordaos de esa luz impresionante que ven estas personas. Estar cerca de ella me producía consuelo y alegría. Y Jim, el marido, sonreía y miraba directamente la luz. Dice: la última vez que lo vi tenía una amplia sonrisa. Es decir, ella iba, su supuesto espíritu, iba acompañando al supuesto espíritu del marido hacia la luz que estaban viendo, esa luz esplendorosa y maravillosa, vibrante y poderosa, como dice ahí. Y en un determinado momento, el marido siguió y ella, ¡rum!, volvió a su cuerpo. Dice: dan cuenta que volvió a ser absorbida por su cuerpo y que ahí se enteró de lo que ya sabía. Lógicamente, que su marido había muerto porque de hecho ella había vivido esa experiencia acompañando al marido durante esa salida del cuerpo. Es decir, que en este caso no le ocurre a una persona clínicamente muerta, sino que le ocurre a una persona viva y sana que está acompañando a un moribundo y vive esas primeras experiencias, como las experiencias cercanas a la muerte, las vive conjuntamente con la persona que ha fallecido. Pero os recuerdo lo que os decía.
En estas experiencias aparece con bastante frecuencia la música y encima hablan de una música espléndida, maravillosa, e insisten como nunca han oído en la tierra, como nunca han oído en la tierra. Bien, pues hemos visto la experiencia cercana a la muerte, vamos a ver los sueños. Los sueños, ya lo he contado yo aquí en una charla sobre los misterios de los sueños, han sido motivo de inspiración desde tiempos inmemoriales. Artistas y científicos han tenido visiones durante los sueños que han inspirado muchas de sus obras, tanto científicos como artistas, y entre los artistas que se inspiraron en sueño hay bastantes compositores musicales. Bastantes, por cierto. Bueno, esa música es de Tartini, destacado violinista del siglo XVIII, que decía que la compuso, la música se llama El Trino del Diablo, y que compuso esta sonata en un sueño en el que había visto al diablo tocar, como ves aquí en la portada del disco, tocar el violín. Y dice que era tan bella la música que estaba tocando el diablo que hizo un pacto con el diablo para decirle: te vendo mi alma si me ayudas a componer la música que estás tocando. Este es el relato que hace y la leyenda que hay alrededor de eso. Bueno, pues dice que el diablo tocó una pieza para violín como Tartini jamás había escuchado. Bueno, pues al día siguiente compuso esta sonata, El Diablo, que proporcionó a su autor, a Tartini, fama mundial, porque parece que es muy complicada de tocar con el violín. Pero según decía Tartini, e insistía, solo era una mera sombra de la música que él había escuchado en sueños tocar al diablo, que la del diablo era muchísimo más bella y maravillosa que la que él había escuchado. Por cierto, como la que escuchan hemos visto ahora, los que están teniendo esas experiencias cercanas a la muerte o experiencias de muerte compartida, que hemos visto ahí un par de ejemplos hace un momento. Pero también, como las que escuchan, algunas personas que tienen alucinaciones musicales. Ya lo comentaba antes acerca de Schumann, que su mujer decía que él escuchaba unas músicas maravillosas que él luego intentaba plasmar en sus composiciones. Es decir, parece aquí que la experiencia cercana a la muerte parece que la conciencia se ha ido a otro sitio. En los sueños no sabemos dónde se va, aunque parece que la conciencia también se va a otro sitio, y ahí empiezan a escuchar músicas mucho más bellas que las músicas terrenales, por así decirlo, las que conocen aquí en este mundo. Y parece también que las alucinaciones musicales, algo de eso ocurre al menos en algunas de ellas. Como si la conciencia se estuviera yendo a un sitio donde la música es mucho más bella de la que hay. Richard Wagner dijo de su ópera Tristana y Isolda: yo soñé todo eso, mi pobre cabeza nunca pudo haber inventado semejante cosa de forma intencional. Es decir, él decía que en el sueño lo que escuchó es lo que le ayudó a hacer, porque él nunca hubiera podido hacer aquella obra, Tristana y Isolda. Brahms atribuye a un sueño su concierto para piano número 1. Ravel decía que las melodías más deliciosas llegaban en sueño. Stravinsky decía lo mismo. Y otros muchos compositores clásicos hablaban de sueños musicales en los que encontraban la inspiración. Por ejemplo, Händel, Mozart, Chopin. Es decir, que parece que muchos de los grandes músicos se inspiraron en sueños en sus composiciones que hoy tenemos, nos emocionan. En resumen, parece que la música es mucho más maravillosa en el mundo de los espíritus y en el mundo de los sueños. Los que salen del cuerpo y se van a otro sitio parece que escuchan música impresionante y maravillosa. Pero también en sueños, donde se vaya en los sueños, porque es algo que todavía no se sabe, lógicamente los neurocientíficos dicen que es un producto del cerebro, pero bueno, podría ser que la conciencia se fuera a un sitio donde esa música es mucho más espectacular y maravillosa que la del mundo terrenal en el que vivimos. Es decir, más maravillosa. Bien, ¿cómo voy? La música y los animales. Vamos a hablar de cómo afecta la música a los animales. En el año 1909, hace
ya más de 100 años, el New York Times publicó un artículo titulado Los efectos de la música sobre los animales del zoo, basándose en un estudio que habían hecho en los animales del zoo de Bronx, en el que distintas especies, reptiles, primates, aves, elefantes, leones, empezaron a estudiar cómo les afectaba la música. Les ponían música diferente y a ver cómo ellos reaccionaban ante la música. Haciéndose la pregunta de si los animales podían apreciar la música. Y efectivamente llegaron a la conclusión de que sí, de que casi todos los animales apreciaban la música. Pues bueno, hoy, en los tiempos actuales, nos seguimos haciendo esta misma pregunta, si los animales aprecian la música, y se siguen haciendo muchas investigaciones de cómo la música afecta a los animales. Desde luego, el lenguaje musical es un lenguaje que tanto los humanos como muchos animales compartimos como si fuera algo innato, ya lo comentaba al principio, ¿no? Eso que escucháis es el canto de la ballena. Y estos son gibones. Bueno, he puesto estos tres ejemplos porque las ballenas, es algo, el canto de las ballenas se descubrió hace 3 décadas o así, y además se ha descubierto, y es lo que dio lugar a hablar de la inteligencia de las ballenas y todo este tipo de cosas, y lo que se ha visto es que no solo cantan, bueno, cantan como ellas cantan, sino que riman sus canciones entre ellas. Y además se ha visto que las ballenas van evolucionando sus cantos a lo largo del tiempo, es decir, no repiten lo mismo, sino que con los meses y los años van cambiando su repertorio, por así decirlo, ¿no? Bueno, los gibones, que los habéis oído también, son monógamos. Entonces, con la pareja se ponen a interpretar entre ellos, hablan de que es por el cortejo, probablemente, lógicamente, pero unas verdaderas melodías en que se van pasando, por así decirlo, el testigo de uno a otro, de uno de la pareja a la otra pareja. Ahí encontraréis en internet bastantes ejemplos de esto. Es decir, parece que los animales llevan la música también innata, al igual que los humanos. Fijaros la ballena y el mariachi. Atenta, escuchando la música y siguiendo el ritmo. Está encantada además, por lo menos tiene que para eso. Bueno, como veis, desde luego, de esto hay montones de ejemplos en Internet. Bueno, como digo, se está haciendo muchísima investigación con los animales y la música. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el informe que os mandaré hay más ejemplos. En 2001, psicólogos de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, hicieron escuchar diferentes tipos de música a un grupo de vacas de una granja. Bueno, pues la Sinfonía Pastoral de Beethoven o el Puente sobre agua turbulenta de Simon & Garfunkel fueron grandes éxitos de productividad lechera, 5 litros diarios más. Una vaca suele dar 25, 30, 35 cuando son vacas muy lecheras. Pues daban muchísima más leche. Claro, todo esto de experimentos y estas investigaciones fueron un descubrimiento y de hecho hoy hay montones de granjas que le ponen música a las vacas. Porque las vacas producen más. En el informe, como digo, que os mandaré hay más ejemplos. Pero también vieron otra cosa, que es que con canciones rápidas como el rock, cuando le ponían rock, no se producía incremento en la producción de leche. Es decir, el rock no le gustaba a las vacas. La que le gustaba era la música clásica o la música de Simon & Garfunkel. Fijaos en este vídeo, también relacionado con la música. Este hombre empieza a tocar el trombón, este hombre ahí es de un rancho americano, empieza a tocar el trombón.
Y fijaros por aquí. ¿Veis por ahí las vacas aparecer? En la lejanía. Y vienen directos hacia aquí. Claro, va a cortes el vídeo, porque lo he ido recortando para que no se hiciera muy largo. Fijaros cómo vienen y cómo van apareciendo. Se llama Serenando el ganado con mi trombón. Es un vídeo que podéis encontrar en YouTube entero. Y fijaros cómo se acercan las vacas. Que se ve mal, no tiene nada. Y yo creo que no sé. Fijaos como ya hay aquí un montón, no sé muy bien, hay un montón de vacas. Y siguen viniendo por ahí, vacas, ¿veis? Siguen viniendo por aquí, vacas desde la lejanía. Y fijaos ya finalmente todas las vacas aquí alrededor del hombre tocando el trombón. Y fijaros cómo vienen por aquí todavía vacas corriendo a escuchar el trombón. Esto es impresionante, cómo las vacas escuchan el trombón y vienen directos a escuchar la música. ¿Qué va a decir? A mí me parece que no lo toca muy bien, pero bueno, luego lo cuentas, Ana, que si no, no me da tiempo. Es que en San Agustín de Guadalix hay una granja que tiene música clásica a las vacas. Y hacía lo mismo y venían las vacas. Bueno, ¿por qué os pongo esta ópera? Pues porque esta granja, la granja avícola Redondo, que está en Ávila, en la Sierra de Gredo, se ha ganado el prestigio en el mundo de la restauración por la calidad de sus huevos camperos que proceden de gallinas que se crían en el campo, veis en estas casetas, pero que escuchan música, preferentemente ópera, que tienen puesta todo el día música clásica y música de ópera galantines. Y los huevos que venden pues son los de Rick, los de Botín, los de un montón de los buenos restaurantes y hoteles de Madrid. Es decir, que parece que la ópera y la música clásica también le viene muy bien a las gallinas ponedoras. Como esta hay montones de granjas de todos los tipos, de cerdos, de aves, de vacas, que les ponen música y mejoran su producción. Por ejemplo, a los cerdos engordan mucho mejor con la música que sin la música. Y eso ya han hecho bastantes investigaciones sobre eso. Bien, vamos ahora con la planta. Hemos visto cómo la música afecta a los animales, parece que la clásica positivamente, parece que la rock negativamente. Vamos a ver qué pasa con las plantas. Si la música provoca cambios físicos y emocionales en personas y en animales, la pregunta es, ¿puede producirlo en las plantas? ¿Tienen las plantas una reacción emocional hacia la música? ¿Pueden oír sin oído ni cerebro? Porque los animales que hemos hablado y los humanos tenemos oído y cerebro para procesar la música, pero las plantas no tienen ni oído ni cerebro. Pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con las investigaciones con las plantas y la música. Ya esto empezó en los años 50. Este doctor Singh, director del Departamento de Botánica de la Universidad de Annamalai en la India, este hombre estaba estudiando el protoplasma, la circulación del protoplasma, la circulación de las vegetales, y se le ocurrió aplicar música a las plantas para ver sus efectos, cómo la música afectaba la circulación del protoplasma en las plantas. Bueno, esto que habéis oído es un raga, que es una música folclórica devota de la India, muy conocida, encontraréis un montón de ellas en YouTube. Pues bueno, lo que hizo este hombre, sí, este botánico, hizo que su joven ayudante en su laboratorio, que era violinista, le tocase un raga a unas plantas. Entonces tenía unas plantas a las que le tocaba música de violín, el raga, y otras que no le tocaba música. Bueno, pues lo que descubrió es que al cabo de 15 días el número de estomas de las plantas era un 66% mayor y las células de sus parénquimas terminales más largas y anchas que las de las plantas de control, al otro grupo al que no se le tocaba música, pero hasta un 50%. Es
decir, él se quedó impresionado y alucinado por cómo la música del violín, del raga, les había hecho mejorar y crecer mucho más a las plantas que le tocó su ayudante en la música. Bueno, pues de este tipo de investigaciones hay un montón. Desde luego este hombre empezó a hacer más experimentos, alucinado por lo que había visto, con muchas plantas, como veis aquí. Y basándose en toda esta experimentación, publicó en una revista, decía, sin lugar a dudas, la música influye en el crecimiento, floración y producción de frutos y semillas de las plantas. Bueno, esto ocurrió en la India, pero también hubo en otros sitios de investigación. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los 70, esta también es muy famosa porque fue una de las primeras que hicieron este tipo de investigaciones de forma muy exhaustiva, sin detallar. En la Universidad de Denver empezó a hacer muchas investigaciones y comprobó, fijaos, que las plantas expuestas a música clásica crecían inclinándose hacia el altavoz. Les gustaba la música y se inclinaba hacia el altavoz. Mientras que las expuestas al rock crecían alejándose del altavoz y además luego eran más débiles y tenían menos raíces. Fijaros aquí la clásica estupenda, la del rock, pues aquí se ve las hojas un poco panchuchas. Esta mujer hizo muchísimas investigaciones con esto y la verdad es que llegó a conclusiones de que la música clásica es muy buena para las plantas, la música rock o la heavy metal o todas estas son malas para las plantas. Como digo, se han seguido haciendo muchísimas investigaciones de música con plantas y de hecho ya hoy en día, igual que ocurre en las granjas de animales, también se está poniendo música a las explotaciones agrícolas. Por ejemplo, aquí tenéis un viñedo en la Toscana, en Paraíso de Frassina, investigado por la Universidad de Florencia, que expone a un área del viñedo a música, una selección de música clásica, incluyendo a Mozart, y en ese área donde está la música, el crecimiento de la vid y los viñedos maduran más rápido que los no expuestos a la música. Es decir, esto se está haciendo en muchas explotaciones agrícolas. Hay una, por ejemplo, también en un viñedo en Sudáfrica, que no solo le ponen la música a las viñas, sino que además luego, cuando está el mosto fermentando en las cubas, también le ponen música clásica al mosto. Y dicen que sacan un vino estupendo. Supongo que será así porque lo siguen haciendo. Bueno, pues en definitiva podríamos decir que la música clásica y la música rock parecen afectar de la misma forma a animales y plantas. La música clásica en plan bien, positivo, la música rock, la música heavy, en plan negativo. Parece que esa es la conclusión de todas las investigaciones que se han hecho. ¿Se oye? Sí. A ver si este se puede poner. Sí, pero a lo mejor está conectado. Sí, está conectado. A ver, ¿se oye? Sí, se oye. Vale, bueno, pues entonces perfecto. Bueno, entonces, como decía, la música clásica positiva, la música rock negativa para animales, tanto animales como plantas. Bueno, pues vamos a acabar todos estos misterios con la música y el agua. Bueno, este hombre, el doctor, el japonés Masaru Emoto, empezó a investigar el agua por un problema de salud. Este hombre tenía problemas en los pies, dolores en los pies, la medicina tradicional no le solucionaba el problema. Este era un ejecutivo en el centro financiero de Tokio y no le solucionaba. Y entonces un colega le dijo, oye, ¿por qué no pruebas un agua de un manantial que dicen que es milagroso y que cura y cosas? Bueno, el hombre, como ya estaba harto de que no le solucionara el problema, se fue al manantial y empezó a tomar el agua del manantial. Pues efectivamente, lo que ocurrió es que el hombre se curó del dolor de los pies. Entonces el hombre, agradecido al agua de ese manantial milagroso, empezó a estudiar el agua para ver por qué podía tener esos efectos supuestamente milagrosos el agua. Y entonces lo que hizo fue empezar a coger muestras de agua de diferentes fuentes,
congelaba unas gotas, examinaba los cristales de hielo, al congelar el agua hace cristales hexagonales, con un microscopio de campo oscuro y lo fotografiaba. De hecho, sus publicaciones las encontraréis en internet, hay montones de fotografías que fue haciendo con estos cristales de hielo cuando lo fotografía. Bueno, pues a través de numerosos experimentos demostró, supuestamente, lógicamente, que los sentimientos y las emociones humanas pueden alterar la estructura molecular del agua, modificando al congelarse su forma de cristalizar. Fijaros la conclusión a la que él llegó. Él decía que por los experimentos que él había realizado, los sentimientos de amor enviados al agua, te quiero, te adoro, eres estupenda, eres maravillosa, gracias por lo que me das, y cosas de ese tipo, pues hacía que cristalizara de forma impresionante. Como estos cristales hexagonales perfectos, los sentimientos de amor cristalizaban así el agua. Pero cuando se le enviaba sentimientos de odio y maldad, te odio, te quiero matar, cosas de este tipo, sentimientos malos, negativos, fijaros que no cristalizaba el agua. Sentimientos de odio, aquello no había cristal y era todo de sentido natural. Bueno, pues el hombre también probó con la música y expuso a agua a diferentes tipos de música. Ponía una botella y le ponía unos cascos a la botella y la sometía a la música, sometía al agua a la música. Y luego ya, una vez al rato, pues cogía ese agua, la congelaba y la fotografiaba. Bueno, como veis, esta es una música folclórica japonesa, Kawachi, y veis que sí cristaliza en unos cristales muy extraños, pero bonitos. Pero fijaros, por ejemplo, en esta obra. La música de Bach, cristales impresionantes, dorados además. Es decir, la música clásica y la música folclórica hacía cristalizar bien el agua. Pero también se sorprendió al ver la diferencia que ocurría cuando la sometía el agua a música clásica o música heavy metal. La pastoral de Beethoven hacía estos cristales impresionantes de bellos, pero sin embargo, la música heavy le ocurría igual que con el odio de la maldad. No había cristal, era todo estructural. No había nunca cristal. En resumen, la música clásica y la música rock parecen afectar de la misma forma al agua que los sentimientos de amor y odio, según las investigaciones de este hombre. Es decir, los sentimientos de amor bien positivamente y hacen cristalizar bellísimamente al agua, los sentimientos de odio o el heavy metal, pues es fatal y todo, no hay cristalización y todo está desequilibrado. Bueno, pues ya vamos a acabar con el último capítulo haciendo un resumen y unas conclusiones. Bueno, voy a ir rápido en este resumen. Hemos visto que la música se procesa en numerosas áreas del cerebro, que además el tono, el ritmo, el timbre, la melodía y todo eso tiene localizaciones cerebrales distintas. En resumen, que no hay una estructura cerebral única dedicada al procesamiento de la música. Todo el cerebro está implicado. Hemos visto fenómenos misteriosos como las alucinaciones musicales, las que la persona oye canciones que no suenan en el mundo real y que a veces son más maravillosas que las que han escuchado nunca. O los músicos savant, que a pesar de sus discapacidades tienen una impresionante habilidad con la música. O el efecto Mozart, que parece que mejora nuestras capacidades instrumentales. Hemos visto también la musicoterapia, que ayuda a mejorar y a curar las enfermedades. Parkinson, Alzheimer, autismo, afasia, parálisis, lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas y psiquiátricas,
y se curan con ayuda de la música, como hemos visto antes. También hemos visto en la experiencia cercana a la muerte que algunas de las personas cuentan que han oído una música mucho más maravillosa cuando han salido de su cuerpo y están en ese otro mundo lejano y maravilloso que cuentan, lleno de amor, pues que escuchan música más maravillosa que cualquier música que hayan escuchado en este mundo. Y esto mismo también ocurre en el caso de los sueños, como ya hemos comentado, que hay algunos, como recuerdo Schumann, que decían que escuchaban músicas maravillosas en las cuales se basaba luego para sus composiciones. Bueno, también hemos visto cómo la música afecta a los animales y a las plantas. De la misma forma lo hace que afecta a los seres humanos. La clásica bien, la rock regular o mal. O al agua, que afecta, parece, de igual forma a los humanos, animales y plantas. Es decir, la clásica bien, la sedimenta y animal, como veis. Bueno, dicen que si hay extraterrestres, yo creo que sí los hay, seguro, se comunicaría con nosotros con la música. Así nos pusieron una conferencia para los miembros del SETI, de estos que buscan la vida inteligente, celebrando el 10. Yo recuerdo esta música. La música es de la película Spielberg, encuentro en la primera fase, que efectivamente la comunicación con los extraterrestres era la base de música, la única forma que encontraron para eso. O sea que supuestamente la música debe ser algo universal, que estoy convencido que si hay otra civilización extraterrestre la tendrán. Desde luego hemos visto que la música clásica afecta de forma positiva a los seres humanos, animales, plantas y al agua, mientras que el heavy metal, el rap o el rock les afecta de forma negativa. De ello, quizás se pueda deducir, y aquí están un poco mis conclusiones, que los efectos que produce la música en todos los seres vivos y en el agua proviene de las intenciones y sentimientos que conlleva cada pieza musical y que le imprimió el compositor, el músico o el cantante que la interpreta. Es decir, el efecto que hace viene de esos sentimientos, de esas intenciones que tenía el que la compuso, el que la está interpretando. Es decir, yo tengo una primera conclusión, y es que la intención, el sentimiento que lleva la música y que le imprimió el compositor o el músico que la toca o que la interpreta es lo que produce el fenómeno. Ese sentimiento está almacenado en la música. ¿Dónde? Pues esto es un tema que, desde luego, hay estudios sobre eso, se habla del universo holográfico, de este tipo de cosas, pero hay algo que parece que almacena, que ayuda en la música a almacenar esos sentimientos y que luego se replica cuando se pone a los humanos, animales, plantas o al agua. Bueno, además, los sorprendentes y misteriosos efectos que la música produce en la planta y en el agua, parecen demostrar claramente que la música es algo más que una manifestación del cerebro, cuando los científicos dicen que eso es cerebro puro, lógicamente. Pero ¿qué pasa con las plantas y con el agua, según hemos visto? Pues no tiene sentido. Luego tiene que ser algo que está más allá, en una conciencia mucho más allá de lo que es propiamente nuestro propio cerebro, nuestra conciencia particular de nuestro cerebro. Pero es que además, ya hemos visto, según nos muestra la experiencia cercana a la muerte compartida, los sueños o las alucinaciones musicales, que hay un estado de la conciencia más allá de nuestro cerebro. En el caso de la experiencia cercana a la muerte compartida, parece que saliendo de nuestro cuerpo, que hay como una conciencia más allá de nuestro cerebro que permite oír música mucho más maravillosas que las que se pueden escuchar en nuestro mundo. Y quizás, y eso es una opinión mía, esto esté relacionado con la existencia de un espíritu o alma que nos acompaña en vida y que parece que venía a la muerte. Yo esto hablaba de ello en la charla aquella del ADN de los espíritus. Yo hablaba de que, por mi vista técnico, de científico, pues decía que, bueno, puede tener razón la religión y que sean espíritus, pues como dicen las religiones, pero yo decía aquí que podría ser, por ejemplo, estar formado en materia oscura. Ahora, por cierto, el LHC no ha puesto la de abrir, y una de las cosas que quieren probar es si existe la materia oscura, vamos, qué tipo de materia oscura. Por ejemplo, si hay materia supersimétrica, que es la que yo decía, especulaba que podía ser, ¿no? Es decir, que quizás sí que haya un mundo de los espíritus, de materia oscura. Bueno, en cualquier caso, esto me lleva a una segunda conclusión, y es que la música es algo que está más allá del cerebro y de la conciencia humana, de lo que tenemos aquí
algo que está en lo profundo de la naturaleza y del universo, quizás en una conciencia global. Ya sabéis que hay un proyecto de conciencia global, que aquí se ha hablado en algunas ocasiones, en el que hay unas máquinas distribuidas por todo el planeta, en universidades y laboratorios, que generan ceros y unos, en forma aleatoria, con lo cual 50% de cero, 50% de uno, pero que cuando hay un evento mundial, bueno o malo, aquellos se distorsionan y empiezan a generar por todo más unos que ceros, pero de una forma abismal. Con el tsunami famoso del sudeste asiático o con el nombramiento de Obama y todo esto. Todos esos eventos que ocurren hacen que esas máquinas, por así decir, se vuelvan locas y empiecen a generar más unos que ceros, más ceros que uno. Es decir, se salen fuera de su estadística de tantos ceros como unos. Es decir, que parece que ese proyecto está demostrando que hay una conciencia global que une a todos los seres humanos, que cuando ocurre algo, todo empieza, porque todas las máquinas de todo el mundo, en todos los sitios, empiezan a funcionar de esa forma extraña. Bueno, en esa conciencia global, yo creo que el mundo de los espíritus tiene un papel preponderante, y esa es mi impresión. Bueno, pues como dice Pablo, para acabar, la música desde luego parece algo mágico, otra vez decían los egipcios y los griegos, que ayuda a la cohesión de todo el universo en esa conciencia global que parece que se está demostrando que existe. Pues con esto